farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利行力量，破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas tardes, buenas noches, según la latitud desde donde se estén conectando esta transmisión en vivo. Bueno, pues ya siempre agradecer, ¿no?, a la plataforma, a la productora internacional de contenido alternativo Asia TV, a su director Marcelo Ramírez, a Ivonne Alves también, por supuesto, y al Centro Regional de Estudios Internacionales CREI, que fue la institución que prácticamente dio la iniciativa, ¿no?, para llevar este curso magistral, que ya estamos pues actualmente en la 21ª edición, ¿verdad? Tenemos un tema muy especial, como un invitado muy especial. Todo cambio geopolítico, todo cambio histórico, todo cambio internacional, evidentemente, ¿no?, siempre tiene una idea matriz, una perspectiva filosófica en general en el cual se enmarca, ¿no?, esas dinámicas geopolíticas globales que estamos viendo. No, nada sucede por casualidad. Entonces, en la bipolaridad habían dos cosmovisiones que se encontraron en el mundo, entre comillas liberal, capitalista, regentado por Estados Unidos, y el mundo marxista, comunista, si se quiere, del bloque oriental, encabezado por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y obviamente, como se aprecia, tenían cada bloque tenía una visión del mundo, si se quiere, dentro de la modernidad, pero en materia político-ideológica existía. Pero eso se rompe en los 90 con el advenimiento de la unipolaridad angloamericana, sobre todo, ¿no?, que va a imponer al mundo a sangre y fuego una perspectiva, aunque lo van a negar que es neutro, etcétera. Eso es una mentira. En realidad siempre ha existido una ideología amparada fundamentalmente en el individualismo, en materia ético-axiológica, en materia económica, lo que es el neoliberalismo, y el último trípode de todo este constructo que a lo largo del tiempo vino formateando las mentalidades a nivel global, ¿no? En lo político me estaba olvidando, la democracia liberal en el mundo. Sobre ese trípode es que se construye la unipolaridad atlantista angloamericana. Sin embargo, ahora en el siglo XXI, algunos van a decir que desde 2008, otros de 2014, bueno, eso se presta para debate. Sin embargo, en este siglo XXI lo claro es que ese orden unipolar, que básicamente fue lo hegemónico durante la época del 90, los primeros años del siglo XXI, se está quebrando, ¿no? Estamos entrando a no sé si decir orden, pero sí un nuevo escenario internacional, claramente, donde el mundo anglosajón ha perdido, pues, poder, ¿no? Para hablar de este tema, que ya pues no me introduzco más, porque yo de filosofía no sé tanto tampoco, ¿no? Más lo mío es la geopolítica, pero la idea de este curso y la idea de este programa en especial es mostrar, evidenciar cómo es que detrás de todo ese cambio histórico, algunos lo que denominan ese movimiento tectónico, otros transición sistémica, se esconde, ¿no?, y subyace y le da forma, le da contenido, una matriz, una idea matriz, una perspectiva filosófica. Por lo tanto, yo no me meto en camisas de 11 varas. Tenemos al maestro, al doctor Gustavo Flores Quelopana, quien nos estará hablando, pues, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes. Lo estoy invitando, pues le estaba haciendo una introducción más o menos de lo que estamos haciendo, del curso en general que usted ya tiene entendido. Y bueno, brevemente, para quien no lo conoce, vamos a un poco hablar quién es él, ¿no? Un poco de su background, que es un relevante filósofo peruano, autor de una importante obra crítica sobre la filosofía posmoderna y figura clave en el debate actual sobre la existencia de las filosofías ancestrales, entre ellas la precolombina.
expresidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, fundador del Instituto de Investigación para la Paz, Cultura e Integración de América Latina. Disertante en diversas universidades de Colombia, Panamá, México y Perú, sus aportes filosóficos se traducen en 4 categorías: lo numinocrático aplicado a la filosofía prehistórica, lo mitomórfico para entender el filosofar arcaico, lo mitocrático para comprender la filosofía ancestral y lo anético para categorizar la crisis moral y antropológica de la posmodernidad y el hiperimperialismo como lo característico y esencial de la civilización actual. Bienvenido, doctor Flores Quelopana, a este curso internacional Fundamentos de la Geopolítica en esta su 21ª entrega, que es pues la filosofía del mundo multipolar. Gracias por la invitación, Carlos. Lo escuchamos, maestro. La ponencia a la cual me ha invitado nuestro amigo Carlos Mamani Aliaga lleva como título La filosofía del mundo multipolar. Hablar de tal cosa no es ni clara ni definitiva, porque estamos en medio de un terremoto geopolítico y de una transición histórica cuyos lineamientos aún están en plena conformación. Es como si los hombres del Renacimiento tuvieran las líneas nítidas de hacia dónde iba a ir la modernidad saliendo de la Edad Media, lo cual no estaba a su alcance. En una situación parecida nos encontramos ahora. No está todavía a nuestro alcance decir todas las líneas de las cuales se puede salir y seguir el movimiento histórico más allá del mundo unipolar o de la modernidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un esfuerzo de conceptuación y de esclarecimiento de los movimientos maestros que estamos viendo en el actual momento de tránsito histórico. Han sido casi 600 años desde el Renacimiento, siglo XIV, que la modernidad se ha desarrollado bajo el formato de la ciencia físico-matemática y bajo la impronta de la duda cartesiana. En la modernidad esto ha tenido una honda huella que ha derivado hacia el pensamiento cientificista, predominio del pensamiento científico, y por otro lado, de 2 tipos de idealismo. El idealismo subjetivo, que pone el énfasis en la subjetividad humana, y el idealismo objetivo, que el principio del ser y del conocer es la idea. Esto ha llegado al siglo XX de diversos modos, pero sobre todo delineándose a partir del siglo XIX, segunda mitad, con un fuerte giro antropomórfico. Y hay 3 figuras que destacan en esta conformación y traducción de lo que se vive en la segunda mitad del siglo XIX, que como todos sabemos es el siglo de los imperialismos coloniales. En primer lugar, tenemos a Schopenhauer y su famosa obra que bien traduce el ímpetu de su trabajo, El mundo como voluntad y representación. En segundo lugar, tenemos a Federico Nietzsche. Federico Nietzsche también es bien conocido con su aforismo del superhombre, y el superhombre que en el siglo XX inspiró al movimiento de la sublevación y de la superposición de la raza aria en el fascismo hitleriano. Pero en tercer lugar también, y de modo paralelo, corre otra línea contrapuesta a estos movimientos, que parte de Feuerbach y va a sufrir una transformación desde el antropologismo abstracto, como lo llama Marx, hacia el marxismo. O sea, una versión materialista. Una versión materialista que va a tener una consecución política y una plasmación geopolítica muy fuerte en el siglo XX a partir de la Revolución Rusa, 1917. Pero la historia no se detiene. Y el siglo XX hemos experimentado que ha sido el siglo más inhumano
o más antihumano que se ha podido observar. No solamente las dos guerras mundiales, el Holocausto, los campos de concentración, los genocidios que se han repetido después de la Segunda Guerra Mundial y que ha corrido paralelo en el movimiento espiritual, en el movimiento cultural, con una acentuación del movimiento subjetivista, en una acentuación de la importancia del individualismo, porque ha corrido paralelo al triunfo del bloque occidental, que yo no lo llamaría occidente liberal, sino, conceptuando bien a Adam Smith, más bien cabe llamarlo occidente neoliberal. Más próximo a Adam Smith está Keynes que Galbraith, el padre del liberalismo, o del neoliberalismo, perdón. Porque, como todos sabemos, en su libro de la riqueza de las naciones, Adam Smith pone mucho énfasis en el aspecto moral y no se queda únicamente en destacar la mano invisible del mercado, sino que paralelamente destaca la mano visible del Estado y de las instituciones. O sea, Smith tiene una visión equilibrada, porque para él no solamente cuenta la mano invisible del mercado, sino también la mano visible del Estado y las instituciones. Porque el objeto supremo de este libro, La riqueza de las naciones, era precisamente mantener controlado el desarrollo del capitalismo. Y una de sus frases también célebres es que el capitalismo no debe estar al servicio de los capitalistas, sino del pueblo. Si esto es así, entonces es más fácil entender que es Keynes, por otro lado también Galbraith, frente a la escuela de Chicago, que estamos hablando de Milton Friedman, que ellos más bien rompen el equilibrio del espíritu que tenía el liberalismo, el liberalismo smithsoniano de Adam Smith. Entonces, lo que hemos visto después de la Segunda Guerra Mundial es un desarrollo vertiginoso de las grandes corporaciones transnacionales, las cuales pugnaron en el momento material de la historia para que el desarrollo de las cosas vayan contra el equilibrio del Estado en el manejo de la economía. Si bien es cierto, las principales obras del lado neoliberal no eran precisamente del lado keynesiano. Ahí tenemos a dos grandes economistas, von Mises, uno de ellos, Hayek, el otro, que ellos sí pregonaban abiertamente romper con el controlismo estatal para evitar caer en la planificación tipo soviética, y esta pugna llega a su triunfo en los años 70. Justamente en los años 70 coincide con un movimiento cultural en donde es el individuo el protagonista, y estamos refiriéndonos al movimiento de la filosofía posmoderna, que se va a formar en cultura posmoderna, una expresión cultural, hija del existencialismo, sobre todo del existencialismo francés, y del postestructuralismo Foucaultiano, derridiano, lyotardiano. Y esto va a continuar su desarrollo, va a madurar el pensamiento postmoderno, que va a expresar muy bien las aspiraciones de las grandes corporaciones multinacionales, va a expresarlo a través de la exaltación del nihilismo. En otras palabras, la modernidad llega madura en nuestros actuales momentos a través de la expresión del nihilismo. Expresa nítidamente la esencia de su existencia, la modernidad, a través de la exaltación del pensamiento nihilista. ¿Qué es la exaltación? ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo en realidad es la negación de todo principio moral, filosófico, político, económico y religioso. ¿Qué casualidad? El credo del pensamiento posmoderno es justamente la negación de todo tipo de certezas y la afirmación de que ya no se debe hablar ni de Dios, ni de la razón, ni de la verdad. Adiós a la razón, adiós a los fundamentos fuertes. En su lugar, ¿qué se coloca?
¿Qué ha puesto en el tablero, qué ha puesto en el tapete el pensamiento nihilista? Que expresa muy bien la esencia alambicada del pensamiento capitalista y del movimiento moderno maduro, y más que maduro, provecto, en su vejez. Este movimiento culmina en un pensamiento constructivista, en un pensamiento culturalista, en el que según el cual no hay esencias, todo es producto de la existencia. En otras palabras, todo es constructo social. Justamente ese es el mito del culturalismo. El mito del culturalismo supone que en el campo, por ejemplo, del sexo, no se nace hombre, no se nace mujer, sino que el hombre se hace hombre como se puede hacer mujer, e igualmente con la mujer. Es el rompimiento completo del vínculo que se tiene con la naturaleza, la ruptura con el parámetro natural. Eso es una expresión nítida del nihilismo. De ahí que viene el rompimiento de la familia tradicional, el rompimiento de las tradiciones, de las religiones, la decadencia y el combate incisivo y sistemático a través de todos los medios de comunicación que tiene a su alcance el mundo neoliberal, que es parte del mundo unipolar, o sea, del imperialismo norteamericano y sus vasallos, para sacar adelante este tipo de pensamiento y que trata de imponerlo al resto del planeta a través de los sumisos organismos mundiales. Hasta ahí podemos ver las principales líneas que han madurado del pensamiento moderno en la etapa final del imperialismo capitalista. Es decir, lo que estamos viviendo es el ocaso de la razón burguesa. No es su principal momento. En su principal momento ya pasó. Lo tuvo con Kant, lo tuvo con Hegel, otro esplendor con la fenomenología de Husserl, que intentó retornar a las esencias, que intentó revivir la metafísica, pero que fue muy tibio y con el ego trascendental en realidad derivó hacia un solipsismo, o sea, sucumbió hacia el pensamiento subjetivo, hacia el idealismo subjetivo. Todo esto pues da indicios y hace pensar. ¿Quieres decirme algo, Carlos? ¿O sigo? Allá. Todo esto pues hace pensar que hay un grave dilema en el movimiento espiritual de esta modernidad tardía, que es el ocaso de la modernidad burguesa o de la razón burguesa. Y el gran problema es que la razón burguesa se ha tornado incapaz de asumir el desarrollo del pensamiento dialéctico. Y cuando digo pensamiento dialéctico, no lo estoy restringiendo, obviamente, a la versión marxista. Porque si bien es cierto, la versión marxista trajo a la filosofía del cielo a la tierra, eso fue su gran mérito, sin embargo también tuvo sus graves limitaciones. El pensamiento marxista pecó de racionalista y pecó de cientificista. Fueron sus dos grandes defectos. Y estos dos grandes defectos tienen que ser subsanados para que un consecuente desarrollo del pensamiento dialéctico, que es rechazado de plano por la filosofía burguesa y más aún en el pensamiento postmoderno, pueda llegar a una verdadera plenitud. ¿Por qué? ¿Por qué es importante salir de este estancamiento? Porque el mundo actual el mundo unipolar tiene como características, y ya lo dijo Marcuse, la visión unidimensional, o sea, la visión antidialéctica. Pero la visión antidialéctica puede también convertirse en una trampa, como también la visión dialéctica, ya lo hemos visto, incluso en sus plasmaciones políticas, se entrampó y encalló en una especie de totalitarismo que ahora los propios países que conforman el mundo multipolar se quieren distanciar de esta clase de versiones. No quieren estar en esta clase de versiones. Entonces, aquí lo que vemos es que, así como una de las principales líneas del tránsito del medioevo hacia el Renacimiento fue, por ejemplo, la aparición de la importancia del individuo, la aparición de la importancia de lo cuantitativo frente a lo cualitativo, la importancia de la matemática frente al pensamiento teleológico en pleno siglo XV,
hoy también vemos signos claros de hacia dónde puede darse este vuelco, este giro sobre todo de índole espiritual. Porque hay momentos en la historia, hay momentos en el espíritu de la historia, que lo económico no está en la superestructura, lo económico no es infraestructural, ni lo político es superestructural. Muestra de ello, por ejemplo, es el trabajo de Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado. Este ilustre ensayista y etnólogo y antropólogo francés escribió ese libro justamente para explicar cómo podía existir poder sin Estado, política sin Estado. Cómo podía existir política sin poder y sin Estado. Y se abocó a explicar el fenómeno que estudió en la Amazonía latinoamericana. Entonces, aquí Pierre Clastres demuestra, por ejemplo, que existen fenómenos superestructurales que no son políticos, sino son económicos. Y existen fenómenos infraestructurales que no son económicos, sino políticos. Cuando ocurren grandes cambios históricos, se trastornan el orden de las cosas. Y vuelve a cobrar protagonismo el aspecto que Gramsci se dedicó a destacar, el aspecto ideológico-cultural, que en vez de formar parte y de potenciar la superestructura, opera como infraestructura y como motor del cambio histórico. Y ahora estamos viendo una cosa similar, acompañado con el movimiento de la guerra. La guerra nuevamente se convierte en el gran catalizador de un cambio histórico profundo y de un deterioro y desgaste acelerado del viejo orden. La guerra de Ucrania es eso. Pero además de catalizador, lo que estamos viendo es que también el orden de las ideas están revolviéndose. El mundo multipolar se caracteriza por la defensa de la familia, de las tradiciones, de la religión, de la soberanía nacional. Y desde que menciona la tradición y la religión, esto se contrapone violentamente a la postura del idealismo subjetivo. No tanto del idealismo objetivo, pero sí del idealismo subjetivo. Y da en el corazón de la razón autónoma, del que tanto sentía orgullo el pensamiento moderno. En otras palabras, ya Marx había llamado la atención, ¿no?, de que aquello en la ideología alemana, aquello de que la filosofía y la razón es autónoma, es más bien una ilusión, es un mito. Y Freud también fue por ese camino. Paul Ricoeur también fue por ese camino. Entonces, lo que vemos acá es que las grandes líneas del cambio ya están tendiendo sus rieles para que la historia pueda transformar y dar un vuelco a la metafísica de la inmanencia, a la metafísica terrenalista. Porque si hay alguna palabra que pueda caracterizar el corazón de la modernidad, es justamente el giro terrenalista que se opera en el siglo XV y XVI, como bien lo explica Paul Hazzard en su famoso libro La crisis del pensamiento moderno, en el que triunfa en esos siglos, en el siglo XVII, dice Paul Hazzard, triunfa el Deus interri, o sea, el diosesío terrenal, el hombre que se siente Dios en la tierra, a través de la entronización de la razón autónoma. Bueno, ahora está en crisis. Ese diosesío terrenal que ocasionó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que hizo con el prójimo terribles cosas y horrorosas en los campos de concentración y en los genocidios sucesivos que hemos visto en ese siglo XX, que ha fenecido, que ha pasado y que ha sido el más antihumano que hemos podido conocer, ahora está en cuestión, porque ahí se mostró la esencia del pensamiento nominalista, individualista de la modernidad, el corazón terrenalista, en donde el hombre separado de Dios se sentía verdaderamente el superhombre, como lo llamó Federico Nietzsche. Superhombre que para Nietzsche tenía que ser conquistado después de que sea abolido el último hombre. Según los nietzscheanos,
nosotros no somos el superhombre, somos el último hombre, o sea, el más mediocre. Lo más mediocre que ha podido conocer la humanidad, que ha podido existir, para Nietzsche estamos viviendo ahora y para los neonietzscheanos. Lo más llano, lo más gris, eso compone para el pensamiento nietzscheano, compone el último hombre. Y es lo que predomina actualmente. Y parecería que tuvieras razón, porque cada decisión que toma el mundo occidental es tan nefasta y tan ciega, es tan insensata, como si no se diese cuenta de a dónde nos está precipitando, a un verdadero apocalipsis termonuclear, que todos nos preguntamos si realmente son conscientes de lo que dicen. Están tan obliterados del condumio, del soborno, de los beneficios económicos coyunturales y momentáneos que pueden recibir de este apoyo a las decisiones de Norteamérica, que no se dan cuenta acaso a lo que nos está precipitando a la humanidad entera. El mundo no deja de preguntarse, de hacerse estas interrogaciones. Entonces, lo que estamos viendo es haciendo un esfuerzo de paralelismo entre todavía lo que es algo sombrío, algo todavía muy nebuloso, no tan claro. Tratamos de ver las cosas más contundentes. Lo que estamos viendo ahora, que es el terrenalismo, que era la esencia, la metafísica inmanentista, que era el corazón de la modernidad, se está derrumbando. Ese hombre separado de Dios ha demostrado su fracaso rotundo. Nuevamente los movimientos espirituales claman porque el hombre regrese a la vida del espíritu y a la vida de la cultura, a la vida de los valores, porque el nihilismo era justamente la negación de todos los valores. Y es eso lo que vemos en el mundo occidental, que se vuelve pedofílico, homosexual, pederasta, corrupto hasta la médula, guerrerista, belicista, hasta la insanía. Todo esto es la negación de la modernidad. El movimiento del mundo multipolar surge sobre estas bases, que constituyen el verdadero terremoto medular al pensamiento moderno y a la modernidad misma. No sé cómo se va a llamar a esto. No sé, hay quienes dicen que debe llamarse transmodernidad, no lo sé. Contemporaneidad tampoco lo sé. Quizás pueda surgir otro tipo de modernidad, no lo sé. Pero estamos saliendo de esta modernidad con muchos riesgos. Dios quiera que Biden no gane las elecciones para que no se vuelva a envalentonar y vuelva a recrudecer esta crisis belicista, enviando más armas y quién sabe qué más hacia Ucrania y empujando a la OTAN a un enfrentamiento directo contra los rusos, lo cual sería calamitoso porque China no se va a quedar con los brazos cruzados. Y ya sabemos qué sigue después. La guerra nuclear sería inevitable. Pero si esto es posible evitarlo, si las cosas de la historia no van del todo por el mal camino, entonces podemos esperar el paulatino hundimiento definitivo del mundo unipolar. Nadie ignora las graves consecuencias económicas, políticas y sociales que en este momento está viviendo Europa y que son de repudio de sus sociedades. Nadie ignora, si reciben seguramente amigos o visitantes que vienen de los Estados Unidos, cómo las calles y las principales ciudades norteamericanas están inundadas de ciudadanos que viven en carpas, de adictos que deambulan por el fentanilo como si fueran zombies. Se ha convertido en un país zombie. Hay una podredumbre, se ha quebrado el corazón de la sociedad norteamericana. No hay soldados a los cuales reclutar, porque no se sabe si está reclutando adictos. Entonces, es una sociedad en quiebra moral, en quiebra humana, porque de eso se ha encargado el propio capitalismo imperialista. El imperialismo es, como bien lo dijo en su momento George Lucas, en su hermoso libro El asalto a la razón. El corazón del pensamiento decadente burgués en sus etapas terminales se vuelve irracionalista. Y así lo tilda el pensamiento de Schopenhauer, de Nietzsche
y de Kierkegaard. Son irracionales, dice. No deja de tener razón. Puede en algunos aspectos no estar en lo cierto, pero en la médula da en el blanco. Así que, vuelto irracional el mundo de la razón burguesa, vuelto supersticioso, esotérico, vuelto brujeril, hechicero, es sumamente peligroso que tenga armas nucleares y que sus dirigentes más belicistas encima sean tan provectos que vemos en las filmaciones cómo se despiden de los discursos extendiendo la mano a la bandera o a seres invisibles. Entonces, esta clase de dirigentes y líderes mundiales ponen al mundo en grave riesgo. Y si esto no desemboca en una catástrofe, entonces el mundo unipolar va a seguir hundiéndose por sus propios desaciertos y oscuridad mental que está haciendo añicos su propia racionalidad, hundiéndose en la irracionalidad. Pero por otro lado tenemos enfrente la línea que determinan el mundo de los BRICS y el mundo multipolar, liderado sobre todo por China, gran potencia económica, ya indiscutiblemente el líder en menos de una década del mundo, y la potencia militar y estratégica de Rusia. Ambos, por ejemplo, han sacado sendos decretos prohibiendo la propaganda de la ideología de género. Ideología de género, propaganda homosexual, pedofilia, eutanasia, eugenesia, aborto y toda clase de estas linduras que son partes del pensamiento libre consumo de drogas, que son parte del pensamiento nihilista y que caracterizan el corazón del nihilismo occidental, son repudiadas por este mundo multipolar. Eso nos da señales claras de que se está formando una nueva imagen del mundo, porque tengámoslo bien en claro, no hay nueva etapa de la historia si es que no hay nueva imagen del mundo. Quizá en esto sí tuvo razón Heidegger. Con Heidegger podemos discrepar en muchísimas cosas, pero destacó algo muy interesante, la importancia de la imagen del mundo. Y eso sí es cierto. No hay nueva etapa de la historia si es que no insurge una nueva imagen del mundo. Y no podemos hablar de nueva imagen del mundo si es que no se acaba con el terrenalismo inmanentista de la modernidad. Si se repite el inmanentismo de la modernidad, no hay nueva imagen del mundo. Estamos maquillando, estamos administrando la crisis, pero no la estamos resolviendo. Pero felizmente que hay indicios claros de que vamos por el rompimiento con la imagen del mundo de la modernidad, que es en esencia antimetafísica trascendentalista. Es decir, tiene una metafísica. Porque, por ejemplo, el pensamiento materialista, ¿qué es? Es la filosofía que afirma el origen del ser y del conocer a partir de la materia. ¿Esto no es una afirmación metafísica? Claro que lo es. ¿Y qué es el idealismo? Tanto subjetivo u objetivo. Y lo mismo, aquella doctrina que sostiene que el origen del ser y del conocer o es la idea o es el sujeto o la conciencia. ¿Qué es esto? Son afirmaciones metafísicas, les guste o no les guste. ¿Pero de qué carácter? Metafísica inmanente. Materialismo, idealismo objetivo, idealismo subjetivo. Es metafísica inmanentista, metafísica terrenalista, donde se ha roto el cordón umbilical con la verdadera trascendencia, con la divinidad. Entonces, si el pensamiento de la nueva imagen del mundo por parte del mundo multipolar va a ser verdaderamente de rompimiento, de ruptura, tiene que generar una nueva imagen del mundo metafísico. Y esto confirma de que el hombre, les guste o no les guste a quien odie el pensamiento metafísico, el hombre, como decía Mariátegui, es una criatura metafísica. Y Mariátegui fue marxista. Pero ahora la metafísica no va a ser inmanente, no va a ser trascendentalista, va a ser de índole trascendente. Nuevamente, va a levantar cabeza el espiritualismo. ¿De qué forma? No lo sabemos. ¿Bajo qué corrientes? No lo sabemos.
¿Bajo qué aspecto? No lo sabemos. ¿Qué doctrinas? No lo sabemos. Pero esa es la vía regia que se está abriendo para que se forme una nueva imagen del mundo. Se nos ha dicho, por ejemplo, de que esto no es cierto, porque tenemos el ejemplo de China. ¿Qué ha hecho China? En lo político rige el Partido Comunista y en la economía el capitalismo. Pero eso es una imagen miope, porque ¿qué es lo que realmente hay en China? Lo que realmente vemos en China es que como el capitalismo es capaz de crear riqueza, pero es incapaz de distribuir la riqueza, porque su lógica del capital se lo impide, bien sensato ha sido la sabiduría ancestral china. Esa milenaria sabiduría determinó algo muy sensato con Deng Xiaoping. La política lo va a determinar el rumbo de la economía. La economía no va a determinar la política, como ocurre en los países capitalistas. Con esto se rompió el cordón y el cordón umbilical y se rompió el espinazo a la lógica del capital. ¿Por qué? Porque lo que vemos en China es más bien, aunque nos suene irónico, es más bien la justa aplicación del pensamiento de Adam Smith. ¿Qué diría Adam Smith de China? Aplaudiría. ¿Y por qué aplaudiría? Porque ¿qué está viendo? Que son las instituciones, o sea, que es la mano visible del Estado y de las instituciones, el Partido Comunista, el mundo de la superestructura política, el que está determinando el rumbo de la riqueza promovida y generada por el sistema económico capitalista. Miren ustedes. Entonces, sobre este ejemplo decían, no vamos hacia un nuevo camino. China mismo es la repetición del capitalismo. No es la repetición. Ahí estamos viendo que no es la repetición. Es casi como la mejor versión de lo que intentó hacer Lenin y que le salió de manera requete torcida a Stalin. Lenin, como todos recordarán, para salir de la crisis, dijo, vamos a hacer una transición momentáneamente capitalista y eso se va a llamar socialismo. Pero, en fin, es parte de la historia pasada. Ahora la historia enseñó y ha sido bien asimilada por el socialismo chino. En ese sentido, yo creo nuevamente que es bueno recordar unas palabras de Marx. Marx mismo decía, mofándose de todos aquellos que lo idolatraban, que hoy hay por doquier. Decía, yo no soy marxista. Yo soy el primero que no soy marxista. ¿Qué cosa quería decir con ello? Quería decir que yo soy partidario del pensamiento vivo. Obviamente, porque todos aquellos que hemos leído a Marx hemos visto cómo en cada uno de sus trabajos le toma el pulso a la historia. No es que defiende tesis a propósito, sino que tomando el pulso de la historia extrae conclusiones generales, extrae proposiciones y tesis y postula nuevos principios. Eso es una cosa muy distinta que defender a sotaboche, defender un pensamiento determinado. No es Marx, a pesar de que era un gran polemista, que Bakunin no lo podía ver porque realmente era uno de los mejores polemistas, Marx, y Bakunin también, pero que defendía con mucho ardor sus convicciones. Marx no era un dogmático, como son ahora los dogmáticos del marxismo. Y también hay dogmáticos, obviamente, en el neoliberalismo, que son más dogmáticos todavía. Bueno, a lo que vamos es que China es el ejemplo vivo de lo que Marx una vez dijo. Dijo, el comunismo no es un sistema político. El comunismo es un movimiento real de la historia. Es un fenómeno histórico. O sea, lo que decía también Schumpeter, ¿no? En Democracia y Socialismo. Schumpeter, ¿qué dijo? Dijo, va a venir, va a llegar, el socialismo va a llegar, de todas maneras, pero no va a llegar vía de la revolución. Va a llegar, según Schumpeter, va a llegar vía de la revolución científico-técnica. Pero va a llegar. Galbraith, otro de los grandes keynesianos, ¿qué decía? Galbraith decía, por ejemplo, decía, atacando obviamente
la falsa libertad de empresa que había en el capitalismo, decía, ¿de qué libertad de empresa estamos tratando? Si el mercado está prácticamente circunscrito por los grandes monopolios. Aquí son los monopolios los que mandan y son los que determinan los lineamientos del derrotero económico. Por lo tanto, lo primero que se ha abolido en el capitalismo imperialista, Galbraith, es la propia libertad de la economía. El libre mercado es un mito. Galbraith, y no era comunista, era keynesiano. Bueno, entonces esto es un ejemplo solamente para ilustrar cómo se va imponiendo el comunismo en la historia. Por ejemplo, lo que hoy trató de desmontar el neoliberalismo en sus años más fieros, que fueron los 90, la primera década del siglo XXI, desmontar el capitalismo de bienestar. Todo el capitalismo de bienestar fue producto ¿de qué? De la lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo. O sea, fueron introducciones socialistas dentro del aparato económico capitalista para contener el movimiento revolucionario, sindical y proletario, y el movimiento obrero, para contenerlo, introduciendo reformas socialistas de inspiración comunista. Así que aquellos que se rasgan las vestiduras acusándonos de propaganda extremista, realmente lo que les falta es volver a la universidad, a la escuela, y leer con más pensamiento libre y crítico los grandes textos que ahí están. ¿Esto qué cosa quiere decir? Quiere decir que si bien es cierto no podemos determinar en detalle cuáles van a ser las características de la nueva imagen del mundo, sin embargo se va esclareciendo el camino. Una nueva metafísica de carácter trascendente, una reconciliación del hombre con la divinidad, un reconocimiento del mundo de las esencias, el coto a ese mundo arbitrario del culturalismo y del constructivismo. El hombre no es un ser omnipotente que pone el bien y el mal a las cosas, sino que tiene un contexto en el cual tiene que interrelacionarse. Esto va a poner coto, obviamente, a la destrucción del hombre y a la destrucción de la naturaleza, si es que todavía hay tiempo, porque parece que en la ecología estamos ya con las notas en rojo. Esto, ¿qué más puede representar, por ejemplo, para el pensamiento nociológico o la teoría del conocimiento? Una vuelta al pensamiento realista que sostiene que primero no es el pensar, primero es el ser. En el pensamiento ontológico, que primero está el ser, y el ser se bifurca en ser finito y ser infinito. En el pensamiento dialéctico, ¿qué va a representar? Que el pensamiento dialéctico debe explicar la conjunción del mundo objetivo y subjetivo en el mundo finito, mas no compete la dialéctica al mundo de lo eterno y de lo infinito. Es decir, va a volver a entrar en diálogo y en diálogo creativo a favor de una cultura del espíritu y espiritualista. Va a volver a entrar en diálogo la dimensión de lo inmanente con lo trascendente, de lo terreno con lo celeste, de lo temporal con lo eterno, reconociendo que el hombre no está hecho solamente para la materia, para lo biológico, para lo corporal, y que todo se acabe en el cerebro. No, sino que hay algo que subsiste al cerebro, el alma, la inmortalidad del alma. Y esto nos remite al problema de Dios. Yo no creo, y por otro lado tampoco soy partidario, de un revival del paganismo religioso. Yo creo que el pensamiento religioso va a ser muy maduro el que va a venir. Y este pensamiento maduro que va a venir tampoco va a ser el fin de la historia. La historia va a continuar. Y el hombre no va a ser el salvador de la historia. Porque la mejor comprensión del movimiento histórico es de carácter escatológico. La teleología histórica, dentro e insertada en el pensamiento espiritualista, es de índole escatológico, es decir, como una intervención providencial de Dios. Carlos, me avisas si me estoy excediendo del tiempo, 49 minutos. Yo creo que ya... Está bien, como usted guste, adelante. Ya. Entonces, he tratado de ser lo más simple, lo menos complicado,
Y las preguntas ojalá que ayuden a mayores esclarecimientos. Para tratar de vislumbrar un tema que por su propia naturaleza es todavía oscuro, habita en la penumbra, pero palpita de manera muy fuerte y poderosa en nuestro tiempo. Esta década, en la década del 2030, va a ser decisiva. O saltamos la valla de la supervivencia, o verdaderamente la civilización técnica que hoy tenemos va a demostrar ser incapaz de haber superado la prueba de su supervivencia a través de un exterminio termonuclear. Llama la atención que esto sea así, y muchos nos preguntamos cómo es posible que así sea y de dónde viene esta desquiciada motivación. Nadie ignora que incluso el propio Biden no es más que un operador político. ¿De quién? Obviamente de los amos del mundo. ¿Y quiénes son los amos del mundo? Son los 300 megamillonarios o multimillonarios del planeta que toman las decisiones finales y dan las grandes rutas o derroteros. Pero incluso estoy hablando del mundo Bilderberg, que yo lo llamaría más bien, y creo que muchos estarían conformes de llamarlo el Reich, el nuevo Reich Bilderberg, que son los amos del mundo en la sombra. Ellos son realmente los que deciden y toman las decisiones finales. Los demás son operadores políticos, incluso el propio presidente norteamericano. Entonces aquí nos preguntamos, ¿y qué cosa fue hacer Kissinger en ese viaje relámpago que hizo a China hace un poquito más de un mes para hablar con el máximo líder chino y decir que había esperanzas de que se pudiera promover una solución pacífica al conflicto en Ucrania y evitar una confrontación directa de Rusia y China con Occidente? Esto hace pensar que el propio Reich Bilderberg en estos momentos está dividido, lo cual no quiere decir que las fuerzas hegemónicas al interior del Bilderberg sean guerreristas y a favor de una demencial guerra termonuclear. Seguramente tendrán tan excelentes búnkeres capaces de soportar una centuria, 100 años bajo tierra, que creen que así puede solucionarse los problemas del planeta y salir como Adán y Eva o como Manco Cápac y Mama Hoyo después de todo un exterminio atómico. Pero el otro lado, la otra fracción minoritaria del que forma como vocero Kissinger, es el lado no guerrerista, el lado que está por las negociaciones. Entonces, hay una pugna al interior del Reich Bilderberg, lo que podemos observar, que todavía no se decide del todo. Y por ejemplo, Elon Musk ha dado declaraciones bien nítidas de qué lado estaría. Formaría parte del Reich Bilderberg, que no está del lado del guerrerismo. Su vocero político sería más bien Kissinger, que ha dado todos los signos de que realmente si este rumbo belicista no se detiene en Occidente, vamos a ir a la catástrofe final de esta civilización tecnológica. Para concluir, podemos decir que el mundo multipolar se decide filosóficamente en una nueva imagen del mundo a través del enterramiento de la visión terrenalista inmanentista para pasar a una nueva visión trascendente y obviamente metafísica. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro expositor, el doctor Gustavo Flores Quelopana, relevante filósofo peruano, que nos ha delatado con la exposición, la disertación, la lección número 21, la 21ª. Muchas gracias, maestro. De verdad ha sido todo un recorrido de ideas muy importante en torno, ¿no?, a la filosofía que entraña este mundo multipolar y a la filosofía con la que usted bien, ¿no?, ha relatado se está enfrentando un choque violento, ha mencionado, entre dos cosmovisiones, entre dos formas de entender el mundo. La propia de la unipolaridad anglosajona, atlantista, del libre comercio, del neoliberalismo, del individualismo, del ateísmo, del nihilismo y de la modernidad envejecida, como usted también ha expuesto en diversos libros,
y frente a un nuevo mundo que está emergiendo, que en realidad no estoy seguro si decir nuevo, porque la China no puede ser nueva, Rusia mismo, la India mismo, son países milenarios, ¿no? Que están retornando a la escena, ¿no? Al epicentro de la isla mundial, como hemos visto, ¿no? Lo que es Eurasia, y en realidad sí, pues, los grandes imperios empiezan por allí. Y usted menciona que estamos que la guerra cumple una función catalizadora, y eso está muy en consonancia con las líneas generales del curso que estamos desarrollando, puesto que le hemos dicho en más de una ocasión, nosotros no somos apologistas de la guerra. Sin embargo, entendemos la guerra como un fenómeno que acontece independientemente de nuestras voluntades, y más que todo, como usted también lo ha señalado, en momentos de tránsito sistémico, de tránsito internacional, de cambio histórico, es donde se ve, ¿no? Mayormente. Cada gran guerra pone fin a una época y da inicio a otra, y parece que a eso nos estamos peligrosamente acercando, ¿verdad? Bueno, acá tenemos algunas preguntas, ojalá pueda usted absorberlas, estoy seguro que sí. Eh, Esta es una pregunta de César Erasmo, de Proyecto Patria de Cajamarca, ¿no? Que pregunta, usted en sus diversos trabajos ha hecho siempre una crítica a la posmodernidad y a la idea de progreso que ésta propugna, una idea de progreso infinito, supuestamente, ¿no? Pero a la luz de la realidad que estamos viendo, si ese progreso infinito fuera real, no estaríamos viendo lo que se está viendo. ¿Qué está pasando entonces, doctor Flores Quelopana? ¿Cómo es que, me parece que él quiere decir, César, cómo es que supuestamente estamos, ¿no? En la cúspide del progreso tecnológico? ¿Por qué el progresismo no ha podido conciliar la realidad con la idea, con el deseo, ¿no? El deseo es que efectivamente, así como avanza la ciencia, el hombre también va a avanzar moralmente. Esa es la idea de progreso ad infinitum que nos vende el progresismo. ¿Qué ha pasado que esto no se ha logrado? Bueno, yo creo que aquí la respuesta exige un enfoque complejo. La respuesta sencilla es que podemos constatar en la historia que cuando las civilizaciones llegan a su máximo desarrollo, justamente muestran un gran desarrollo científico-técnico, pero un infradesarrollo moral. Pero a esta observación de primera instancia hay que sumarle otra, de segunda instancia, la cual es ¿qué clase social es la que está hegemonizando aquella civilización? Ya lo vimos en la civilización antigua, un Arquímedes, un Ptolomeo. O sea, las grandes mentes científicas emergen al final del movimiento civilizatorio, dominado por aquella civilización cuya clase esclavista era la hegemónica. Pero esta estaba sumida en la corrupción y en la inmoralidad. Y ahí la frase de Séneca, o tempore, o mores, o tiempo, o costumbres, en tono de queja. Lo mismo sucede ahora. Miren ustedes, qué curioso. Antes de saltar a la hora, quiero retrotraerme al final de la Edad Media. Todos sabemos que el final de la Edad Media es el abandono del sistema sintético de la teología tomista. Y viene el siglo XIV y el siglo XV, sobre todo el XIV, con la escuela de Oxford, con Buridan, y que presta este tipo de teología, estos pensadores prestan una gran atención al pensamiento de la física, y van abriendo el camino del pensamiento matemático. Justo cuando se está derrumbando esa civilización medieval, nuevamente constatamos, vuelve a emerger la importancia del pensamiento científico. Buridan, la escuela de Oxford, pero las costumbres vuelven a decaer, la moral vuelve a entrar en crisis. Porque ¿qué es lo que está en crisis allí? Allí está en crisis la clase feudal. Lo mismo sucede ahora. Ha llegado al momento de crisis la clase burguesa. Porque nos guste o no tiene nombre. Estas cosas tienen nombre en la historia. No se trata de hacer un enfoque marxista. Marx nos ha ayudado con ciertas categorías
orientarnos en esos fenómenos históricos. No es que tenga toda la razón tampoco, ya lo hemos dicho. Pero el asunto es de que esta civilización es de índole burguesa. ¿Por qué? Y esto es muy interesante, constatarlo en un libro maravilloso, El burgués, de Sombar. Sombar tiene también otro maravilloso libro que se llama Lujo y Capitalismo. Pero el libro al que estoy aludiendo en primer lugar es El burgués. Y Sombar no tiene nada de marxista. Es parte de ese movimiento sociológico, filosófico alemán de primera década del siglo XX, que va a explicar cómo la esencia y el corazón de la racionalidad burguesa es de carácter cualitativo, es de carácter terrenalista. Entonces, esta esencia se va desarrollando a lo largo de los siglos. Paralelamente, después de 2 siglos y medio, surge la revolución industrial, y con la revolución industrial cobra auge el pensamiento científico-técnico en sus realizaciones materiales, pero el corazón del capitalismo lesiona el desarrollo moral. Y eso es lo que se ha visto desde los tiempos de Adam Smith hasta el día de hoy. Ya hemos visto, Adam Smith, un defensor de la justicia, claramente lo dice, ¿no? El capitalismo no es para defender a los capitalistas, sino al pueblo, la justicia social, lo dice. No podemos inventar la cosa, no podemos decir la mitad de lo que dice Adam Smith como les gusta a los neoliberales. Pero ¿qué dicen los neoliberales? No hace necesario repetirlo, porque desmontando el capitalismo de bienestar demostraron que no tenían moral, que lo importante no era el hombre sino el mercado, las leyes de la economía, y destruyeron millones de vidas humanas. Entonces, y eso es lo que hoy está en crisis. Nuevamente constatamos, en estos momentos finales de la modernidad capitalista, burguesa, constatamos cómo ha entrado en auge el pensamiento científico-técnico y cómo está en una profunda crisis moral las costumbres. Es decir, es inaudito lo que se ve en el mundo occidental. Muchos países ya están legislando rebajar la edad para que los jóvenes puedan tener sexo, o se pueda tener sexo con jóvenes. ¿Esto qué es? Esto es legalizar la pedofilia. ¿Cómo se ha pervertido el sentido de la justicia? Porque el movimiento original de la modernidad es separar el movimiento político y jurídico de lo ético, lo cual era insostenible en el pensamiento medieval. Y ahora se tiene que lo justo no es lo bueno, lo justo es lo legal. Kant mismo llamó la atención en este aspecto. Dijo, lo justo no es lo legal. Lo justo es lo que concibe al hombre como un fin en sí mismo y no como un medio. Ahí vemos que hoy día la distancia de estos pensamientos se han pervertido hasta tal grado de que ahora el hombre no cuenta. El hombre es un elemento muerto. Acá lo principal es el capital. Y eso es el principal factor de deterioro del mundo moral en el mundo de la racionalidad burguesa, que está en pleno deterioro y en plena descomposición. No se te oye, Carlos. Perdón. Estaba diciendo muchas gracias por la sucinta respuesta, ¿no?, a estas perspectivas que hoy en día en este mundo postmoderno, en lo cultural, en la materia de ideas, ¿no?, tan preeminente, el doctor Flores Colopana viene a romper con toda esa perspectiva tan inocente del mundo, si se quiere, ¿no? La perspectiva de la juventud ad infinitum. Bueno, estamos pasando la hora, llegando la hora, y hay una pregunta de uno de las participantes. Solange desde Bolivia pregunta: ¿esto significa que en el mundo multipolar se supera la dicotomía entre idealismo y materialismo, entre derechas e izquierdas? Entonces, ¿surgirá no una sola filosofía, sino varias?
de acuerdo a cada cultura, país o nación? Doctor Flores. Sí, la pregunta es muy bonita la pregunta porque nos remite a una doble pregunta. ¿Hacia dónde va el pensar? Y en segundo lugar, ¿hacia dónde va la política? Yo creo que el pensar, en primer lugar, va en el mundo multipolar, va hacia una metafísica trascendente. Dentro de esta metafísica trascendente puede haber variables, hay muchas posturas. El pensamiento, el idealismo objetivo, ya lo hemos visto en la historia, por ejemplo, del idealismo alemán, era un pensamiento metafísico trascendente. Claro, eso se puede poner en duda con la postura de Hegel, ¿no? Que hasta el día de hoy se sigue discutiendo si Hegel fue o no panteísta. Schelling ni hablar, Schelling era declaradamente un idealista subjetivo. Perdón, Fichte era declaradamente un idealista subjetivo, mientras que Schelling era un idealista objetivo, mientras que Hegel planteó el idealismo absoluto. Pero se discute si el absoluto de Hegel es trascendente o es panteísta. Hasta el día de hoy está en discusión. Particularmente creo que es panteísta. Entonces, esta respuesta es para que en la parte filosófica se pueda ver que la vuelta o el retorno o el resurgimiento de la metafísica trascendente puede tener sus variables, dentro incluso del idealismo objetivo, incluso dentro de la filosofía realista, la filosofía del ser, que es otra variante del idealismo objetivo. Ahora, ¿el pensamiento materialista va a seguir superviviendo? Bueno, yo creo que el materialismo sin Dios sí va a seguir superviviendo, pero no va a ser motivo de congregación de mucho interés. ¿Es posible un materialismo con Dios? ¿Ha habido en el pensamiento de la historia de la filosofía materialismo con Dios? Por ejemplo, el pensamiento budista. El pensamiento budista es una religión. O sea, es una postura metafísica, es una postura espiritual. Pero no tiene Dios. Y tampoco es materialista. De ahí vemos la complejidad del pensar. El pensar humano tiene vías inusitadas. El pensar humano tiene vías impensadas. He ahí lo bonito del pensar. He ahí lo bonito del filosofar. Que en cada rincón nos sorprende. De ahí que el consejo es: no tratemos de hacer de augures ni de profetas. Y aquellos que se dedican al pensar y al filosofar, filosofen tranquilamente. Sigan filosofando. Ahí surgirá el planteamiento. Porque lo que aquí se trata no es de repetir, se trata de crear. Pero por otro lado, la respuesta tiene también el lado político y el lado tecnológico. El lado político, miren ustedes, con el avance vertiginoso de la inteligencia artificial, se puede pronosticar no solamente el fin del trabajo, como ya desde Forrester se ha dicho, sino que también se puede pronosticar con cierta certeza el triunfo del salario ciudadano. O sea, basta que sea uno ciudadano para recibir un estipendio, porque la reproducción del aparato reproductivo ya no está a cargo del trabajo vivo, sino está a cargo de la inteligencia artificial. Esto abrirá la perspectiva para que el Estado por sí mismo se reduzca a labores más bien tecnócratas y administrativas. Porque no habiendo la clase que se apodere del capital, del plusvalor, y estando todo organizado para que reditúen el salario ciudadano en una mejor distribución de la riqueza, dará oportunidad para que los seres humanos se dediquen a lo que también Marx avisoró: el paso del reino de la necesidad al reino de la libertad. Los seres humanos, por primera vez en su historia, tendrán su tiempo libre para su propia actividad creativa. Les guste el arte, la música, la filosofía, la pintura,
la arquitectura, etcétera, 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 se dedicarán libremente a la creatividad. El hombre ha nacido para ser creativo, no para ser esclavo del trabajo forzado. El hombre ha nacido para ser servidor del trabajo con vocación, de seguir la inspiración de su corazón en la labor cotidiana de su trabajo. Eso es lo que le da creatividad. Entonces, miren ustedes cómo se combina lo filosófico, lo político, lo tecnológico. En este mundo al cual nos dirigimos, si somos lo suficientemente inteligentes para eludir la insanidad de la guerra termonuclear. Gracias por la respuesta, maestro. Pregunta a Lenzo Mocurio. ¿Cree usted que llegará el día en que la máquina robótica trabaje para nuestro bienestar? Si el mundo unipolar se hunde y es derrotado, llegará ese día. Porque si no se hunde y sigue hegemónico, si logra vencer al mundo multipolar, lo que nos espera es más bien una pesadilla tecnológica. La pesadilla tecnológica en el que la máquina inteligente, autónoma, decida eliminar a los seres humanos, porque no son capaces de ponerse de acuerdo y hacen sufrir los unos a los otros en la desigualdad social. Entonces, son dos caminos. Y lo veo con cierta nitidez. La inteligencia artificial se encargará de nuestro propio exterminio dentro de la lógica del capital y del mundo unipolar. Y si no es así, si triunfa el mundo multipolar, entonces la máquina podrá ser reconducida a fines humanísticos y ya no será una amenaza para el hombre. Pero actualmente en el mundo occidental es una amenaza inminente a la supervivencia humana. Muchas gracias, maestro. Ahora, algo que yo, todavía no hay preguntas de momento, pero vamos a aprovechar hasta que vengan las demás. Algo me pareció muy interesante lo que usted mencionaba. Mencionaba cómo es que Estados Unidos, ¿no?, está afrontando por problemas que habitualmente los medios de comunicación, Hollywood, nunca nos presentó. Generalmente se tiene una imagen de Estados Unidos a través de las películas de Hollywood y todo ese formateo cultural, ¿verdad? A través del cual nos hace pensar que Estados Unidos y por extensión Europa son espacios impermeables a los problemas del tercer mundo, ¿no? La pobreza, la extrema pobreza, lo que usted bien ha expresado, ¿no? Respecto al abuso de sustancias psicoactivas, el fentanilo, epidemia de drogadicción terrible, el tema de las Fuerzas Armadas, también lo dijo un analista de inteligencia muy importante de apellido McComb, si mal no recuerdo. Que no hay, el ejército estadounidense parece una gran familia porque todos son hijos son familiares, ¿no? Primos, tíos, etcétera, más no se ve pues algo voluntario, ¿no? Exactamente, y incluso por el tema de las drogas mismo y otros tipos de situaciones. Entonces esto me lleva a mí a una reflexión. Pareciera que es el mismo patrón que desde la más remota antigüedad se repite dentro de la denominada dialéctica de imperios, cuando es que más por cuestiones, más que cuestiones externas, vemos que son cuestiones internas las que explican el deterioro y por tanto la caída del imperio, ¿no? Esto pasó con Roma en su momento. Es cierto que sufrieron las invasiones germánicas, etcétera, que es como factor externo, pero eso no hubiera podido ser posible si al interior, ¿no?, factores internos como corrupción, mentira, todo lo que se está viendo hoy en día, no hubiera asistido primero. Entonces, ¿se podría decir eso efectivamente, que todo imperio cae desde adentro antes que por fuera, maestro? Sí, sí. Por eso es que tampoco nos debemos hacer ilusiones con el triunfo del mundo multipolar. Porque así como tiene su momento de ascenso y tendrá su momento de auge, en lo cultural, en lo político, en lo económico, también conocerá su momento de decadencia y declive. Naturalmente. No sabemos cómo será, pero lo será. Nuevamente contradiciendo aquel mito del progreso indefinido.
Si llegará el momento del juicio final, tampoco lo sabemos. Porque no somos profetas para decirlo. Pero si se cree en Dios, y llegará, sí llegará. Donde vivos y muertos serán juzgados, sí. Así que todas las tendencias y todas las posibilidades están abiertas. Las positivas y las negativas. Las creativas y las perversas. El arte de gobernar siempre seguirá siendo el arte de promover lo menos dañino para la sociedad y lo más positivo para ella. Pero como lo has mencionado, el corazón humano es muy veleidoso, muy débil, muy frágil y rápidamente y con gran facilidad se desliza hacia el mal. Y esto trae consecuencias nefastas. Hannah Arendt tiene un bonito libro, no solamente La condición humana, sino también tiene ese libro tan interesante de Eichmann en Jerusalén. En este libro, contra todo lo que se esperaba, ella presenta a Eichmann como un hombre normal, un hombre común y corriente, no es un monstruo, como todo el mundo esperaba que lo presentara. No, es un hombre normal, común y corriente. Simplemente que es un perfecto mediocre, que tiene dentro de su cabeza puras consignas partidarias. Se puede discutir si Eichmann tuvo la razón cuando trató de defenderse diciendo de que él era un perfecto kantiano, porque lo que hizo fue cumplir con su deber. Hay una intensa discusión en este punto. Hay quienes dicen que evidentemente Kant dice eso. Otros dicen que no dijo eso y que Eichmann lo tergiversa. Hannah Arendt es de esa opinión. Pero el punto aquí es que lo vivido durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania demuestra cómo gente buena es capaz de hacer el mal y de hacer atrocidades, simplemente cerrando los ojos ante la injusticia y ante el vejamen imperante de un régimen brutal. El régimen brutal de un líder brutal, psicópata, es capaz de generar una psicopatía generalizada en toda la sociedad, de enfermarla. Eso es lo que ha sucedido actualmente en el imperialismo norteamericano. Lo que estamos viendo es una psicopatía generalizada de la sociedad norteamericana que la está volviendo zombie. La ha vuelto zombie, con drogas y sin drogas. Entonces, ese mundo se está desvaneciendo, se está hundiendo en su propio charco de sangre. Un imperio que solamente genera guerras injustas, mercenarios, soldados y veteranos, son gente que no va a volver a la normalidad y que genera en la sociedad que se inserta, genera anormalidad. Eso es lo que estamos viendo en el primer imperio del mundo, que se está desmoronando desde dentro. El cáncer está tan avanzado que no tiene cura y puede implosionar ese país. Puede ser derrotado por su propia enfermedad. Así que las tendencias están abiertas. Es como la técnica. Lewis Mumford tiene un bonito libro, Técnica y Civilización. Lewis Mumford es un pensador neotomista norteamericano, muy interesante. Tiene, por ejemplo, La Megamáquina, otro libro. Pero aludo a Técnica y Civilización. En ese libro él dice, la técnica no es la panacea y nunca lo será. Puede servir para el bien y puede servir para el mal. Por eso es que hacía alusión a aquel estado civilizatorio en que la humanidad puede dejar que la economía funcione en la reproducción del capital y de la riqueza bajo la inteligencia artificial. Pero las decisiones estratégicas las toman los seres humanos. Ya sea con un estado reducido, con una burocracia pequeña, pero los toman los seres humanos. Porque si lo dejan en manos de la máquina, entonces retrocederíamos al peligro que hoy día amenaza en el corazón del capitalismo. Una inteligencia artificial que ha hecho
Ya varias han declarado y han hecho evaluaciones de lo que está sucediendo en el mundo y han dicho, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué harías? ¿Exterminar al ser humano? Que es el principal contaminador del planeta y provocador de guerras y calamidades. Es una energía una energía neutra, a la cual hay que saber programar, controlar y dirigir, lo cual significa que la ciencia no puede estar encima de las humanidades. Son las humanidades en la futura civilización que viene la que debe patrocinar y dirigir a las ciencias. Muy de acuerdo con prácticamente todo lo que está diciendo. Al igual nos están enviando saludos. Muchas gracias por charla tan magistral, nos está diciendo Alejandro Pérez, ¿no? Gracias, Alejandro. Y hay un par de preguntas, y para ir cerrando con esta pregunta que estamos haciendo y esta respuesta que usted está dando, en efecto, en eso, ¿no? Usted ha hablado de la técnica, ¿no? Heidegger decía algo muy interesante respecto a la técnica, Die Wissenschaft nicht denkt, ¿no? Denkt nicht, perdón, la ciencia no piensa. Y pareciera que en estos tiempos, desde la modernidad, ¿no? Y su continuación hasta la actualidad se ha ido haciendo que la técnica es, y lo mismo lo decía Marx, ¿no? En el capitalismo el hombre se convierte en un apéndice de la técnica, pero si hubiera visto o de repente vislumbrar lo que estamos viendo hoy en día con todo el avance de la inteligencia artificial y esto, bueno, es verdaderamente distópico, ¿no? Algo parecido a los libros que alguna vez escribió Aldous Huxley y mezclado con George Orwell, toda una realidad distópica la que está viviendo en el mundo occidental y como usted bien dice, el mundo multipolar presenta una alternativa. Sin embargo, es creación humana también y por tanto falible. Entonces hay que tener cuidado con eso también, de no idealizar. Todo tránsito en la historia presenta siempre un cambio, un riesgo y por supuesto también una oportunidad. Siempre abocando al pensamiento estratégico, debemos en lo posible repeler toda amenaza, todo riesgo y fomentar toda oportunidad, ¿no? Y para eso está sirviendo este curso, que con el doctor Forest Kelopana estamos dilucidando preguntas pero tan interesantes. Tenemos una pregunta muy interesante de Jacqueline Vargas de Lima, a quien le mandamos saludos también, por supuesto. Muchas gracias, Jacqueline, saludos. Y nos pregunta algo muy interesante respecto a Yuval Noah Harari, que es usted mencionó el Cuarto Reich, mencionó a Klaus Schwab, el Foro de Davos y toda esta gente que yo llamo las élites tecnoplutocráticas, porque se abocan a eso, ¿no? Al desarrollo de tecnología, sobre todo Big Data, manejo de datos, transhumanismo también, que es otro tema que podríamos hablar horas de horas, y al mismo tiempo maneja el sistema financiero, ¿no? Literalmente tecnoplutocráticas, de Plutos, Plauto, dinero. Y Yuval Noah Harari, él es el ideólogo prácticamente de estas élites. A él lo invita siempre el señor Klaus Schwab al Foro Económico Mundial. Es habitual, vamos a decir, disertante dentro de estos espacios que usted muy bien ha expuesto y ha denunciado, ¿no? Como el poder oculto, porque si el poder en última instancia es algo, es oculto, ¿no? Por definición. Lo que vemos son pantallas, vemos a Biden, vemos a tal o cual, pero lo de fondo siempre va a manejarse a ese nivel, es natural, es la naturaleza del poder, ¿no? Entonces dice Jacqueline Vargas respecto a este señor Yuval Noah Harari, que es vamos a decirlo, el baluarte intelectual de estas élites, del que ya sin ningún tapujo habla de la clase inservible que va a ser superada por la tecnología, ¿no? Porque a eso vamos con estos avances desmedidos de tecnologías disruptivas desarrollándose continuamente, donde el trabajo humano simplemente va a quedar descartado. Entonces nos dice Jacqueline Vargas, Yuval Noah Harari, vocero del transhumanismo, de esa ideología, la última de las bioideologías, al decir de Dalmacio Negro Pavón, que tiende a supuestamente superar las limitaciones biológicas del ser humano a través de la tecnología. O sea, desde esta perspectiva transhumanista que está en desarrollo y es la ideología de la élite mundial, de cierto sector, ¿no?, que estamos mencionando, ellos pretenden superar estas limitaciones a través de lo tecnológico, para ser más rápidos, más veloces, más fuertes, más inteligentes, más longevos, ¿no?
esto ya lo plantean como una realidad del futuro, ¿no? O sea, no solamente es un proyecto y nada más de 3, 4 locos, sino es un proyecto con financiamiento multimillonario, increíblemente multimillonario, con todos los recursos del mundo para generar esto. Bueno, y suena interesante, y esa es la manzana, ¿no?, de la tentación que nos vende el transhumanismo y los transhumanistas. Sin embargo, sea como fuere, más rápido, más inteligente, y lo que se pueda mencionar, ya no seremos humanos, seremos transhumanos. Algunos de estos lo ven como algo mejor, como en el caso de Harari, otros no tanto. Sin embargo, esa es la idea que quiere transmitir, y algunos, y yo estoy de acuerdo, han denominado a esta idea como de la más peligrosa del mundo, ¿no? Porque es quitarnos justamente la visión, y al decir de Heidegger también, ¿no?, el ser para la muerte. Eso se acabaría con esta visión. Entonces, Jacqueline Vargas, retornando, estoy extendiendo un poco la pregunta, dice que es el vocero, ¿no?, el vocero del transhumanismo, Yuval Noah Harari, dice que es inminente que el ser humano terminará fusionándose con la tecnología y que desaparecerán las sociedades irrelevantes, ¿no?, o equivalente a la clase inservible de la que mencioné. Adelante, doctor Flores. Es inevitable que eso ocurra si es que no es derrotado el mundo unilateral, el orden unipolar. Ocurrirá. ¿Por qué es invitado Harari a los grandes eventos mundiales? Porque sencillamente, y eso lo podemos observar en sus libros, no levanta ni media letra contra el imperialismo ni contra el capitalismo. ¿Y eso qué nos da? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos da? Una pista muy importante. Oculta el verdadero hecho que se mueve detrás de toda su potencia y de toda su postura. No vamos hacia el Homo Deus, no vamos hacia el cyborg o cyborg, no vamos hacia ello. Vamos hacia el ciberdeus, la sustitución completa del hombre por una nueva divinidad maquinal. Dentro de la lógica del capitalismo, si es que este no es derrotado, no iremos jamás, nunca, triunfarán los cyborgs ni el Homo Deus. Va a triunfar el ciberdeus. Es decir, una nueva divinidad algorítmica, cibernética, que gobierne a la propia humanidad y la vida sobre el planeta y decida cuánta humanidad debe vivir y cuánta debe ser deshecha. Y si es que merece incluso seguir viviendo. Así de inhumano es en el fondo el pensamiento de Harari. Por eso que es aplaudido en todos los foros capitalistas del mundo. Es una estrategia inhumana, antihumanista. Porque si surge y triunfa definitivamente el mundo multipolar, no vamos a ver el apogeo de los cyborgs. Vamos a ver el reino del hombre, la rehumanización del hombre. No su maquinización, ni su cibernetización. El hombre va a querer seguir siendo hombre y disfrutar su condición de hombre en condiciones creativas, sirviéndose de la máquina, pero en condiciones creativas. El hombre es de una complejidad tal, y será consciente de esa complejidad, que no tiene parangón con ninguna de las máquinas que se puedan inventar. Ni siquiera la nueva tecnología cuántica, que siempre no será creativa. El hombre es creativo. Podrá ser inventiva, pero no creativa. Hay una diferencia entre la invención y la creación. Entonces, frente a la ingenuidad de creer en las utopías cibernéticas tipo Harari, hay que desenmascararlos desde su punto de vista de clase, pro-imperialista, pro-capitalista, y que hace soñar al hombre con su fusión con la máquina, cuando eso es un engaño y una mentira. No vamos hacia ninguna fusión, vamos hacia el exterminio del hombre a manos de la máquina, hacia el ciberdeus. No se te escucha tu audio. Disculpar, estoy con un nuevo formato y un poco difícil, pero muy de acuerdo, decía, respecto a lo que usted está mencionando.
Y esto me hace acordar a lo que decía un pensador bastante heterodoxo, Pedro Bustamante. No se trata de robotizar, no, de humanizar a la máquina, de humanizar al robot. De lo que se trata es de robotizar al hombre, de robotizar al ser humano. Bueno, lo estamos viendo. Pregunta, ya esta es su última pregunta, de Pérez, del señor Alejandro Pérez, ¿no? Que envía saludos, ya enviamos su saludo y ahora vamos a terminar con su comentario, ¿no? El señor Pérez comenta: nuestros pueblos están en luchas contra élites internacionales belicistas. En esa lucha estamos resueltos a ser libres y a nuestra determinación y nuestra soberanía. Y pregunta: ¿puede entenderse al multilateralismo, a la filosofía del nuevo orden mundial, como el fin de una sociedad de mercado globalista guerrerista y el inicio de los regionalismos y integraciones soberanistas entre civilizaciones y países donde el comercio es el motor y cooperación para el desarrollo? ¿O hablamos de una revolución mundial, pero de qué tipo? ¿De tipo cultural y ética? Estuvo hablando de las tendencias versus las resistencias al cambio de código social y un viraje a las culturas autóctonas. Adelante, doctor Flores. Sí, yo creo que no en términos revolucionarios. No veo en estos momentos las energías subjetivas revolucionarias que coincidan con las condiciones objetivas, según la teoría de mi gusto, que es la teoría leninista de la revolución. No veo tal coincidencia en el horizonte. Lo que vemos es más bien dos grandes líderes, el chino y el ruso, que están desbrozando la historia por un terreno por el que se plasman todo lo que usted ha dicho en términos sociológicos y políticos. Y sí, vamos por ahí. Así que, ante la carencia de revoluciones y de energía revolucionaria, o de coincidencia de las circunstancias objetivas y subjetivas para que sea posible una revolución, tenemos, por fortuna, estos dos grandes países secundados por otros, no menos importantes, para que se abra el camino a una revolución transicional, podemos decir incluso hasta casi pacífica, cuasi pacífica, si no tomamos en cuenta la guerra de Ucrania, y si es que no estalla una guerra en el mar de China, estamos asistiendo a un tránsito pacífico. Miren ustedes, si China, toda la estrategia china apuntaba a ese camino, toda, la ruta de la seda, sus grandes inversiones en América Latina, en Europa, incluso el propio Putin tenía como estrategia a través de sus oleoductos la integración de Europa con el Asia y llegar incluso hasta Medio Oriente. Todo eso estaba marchando muy bien hasta Merkel, pero la salida de Merkel fue el puntapié y la piedra de toque para la ofensiva belicista de Biden, obedeciendo las órdenes de la mayoría hegemónica guerrerista del Reich Bilderberg. Ese movimiento es anti-integracionista. Y no, como usted muy bien lo ha descrito, no vamos hacia la integración con este mundo unipolar. Vamos a la política de bloques y no hacia la integración mundial. Pero esta integración mundial no es de orden cosmopolita, a lo burgués, porque la integración mundial a la que aspira el orden o el mundo multipolar es profundamente respetuoso de las tradiciones y de las comunidades nacionales, es decir, de la propia identidad cultural de las diversas partes del mundo, bajo el respeto de la soberanía de todos los países. Eso es lo que aspira China y Rusia. Y no el veneno xenófobo de la propaganda antirrusa que ha ofuscado las mentes europeas. Realmente es lamentable decirlo, pero el mundo occidental, lejos de defender la libertad, ahora se ha convertido en neofascista. Son los neofascistas en plena ofensiva. Obviamente una ofensiva terminal, final, que está determinando su propio destino en la derrota más calamitosa y más estrepitosa que ha podido conocer en el mundo.
Muchas gracias, Carlos Mamani. A usted, maestro, y a todos los participantes que han hecho tan, pero tan amena esta exposición, tan interesante. Y para ir cerrando con lo último que está mencionando usted, claro, en estos momentos de crisis, cuando el tigre está herido es que se le ve el verdadero rostro. Y vemos que por buen tiempo siempre nos vendieron el mito de los derechos humanos. Y bueno, ahora recientemente lo pongo esto a cuestión por decir algo, podría decir un montón de cosas, pero se nos va el tiempo. Y el maestro tiene que hacer también, por supuesto. Muchas gracias por su disponibilidad desde ya. En Canadá, recientemente se ha celebrado, ustedes saben que el señor Zelensky, no sé si se llama presidente de Ucrania, porque no está dirigiendo nada, está siendo dirigido totalmente contra la destrucción de su propio pueblo. Sin embargo, el occidente colectivo ha perdido totalmente los estribos, ha perdido la razón. Estuvo en Canadá recientemente en un gobierno considerado defensor de los derechos humanos, de las nuevas libertades, de los nuevos derechos, un receptáculo, ¿no? Donde se mueven todas las ideas de la posmodernidad, el feminismo, el enfoque de género, el LGTBismo, todo eso que mencionó el maestro se vive en Canadá, es una realidad, no es una teoría o está llegando, no, ya llegó ese tiempo y ahí se va a quedar al parecer, en este país que representa muy bien los hoy denominados valores occidentales, la libertad, la democracia, los derechos humanos. Sin embargo, el señor Zelensky estuvo de paso por allí y en el Congreso, si mal no recuerdo, en el Parlamento, se ovacionó al señor Jaroslav Hunka, de 98 años y ex miembro de divisiones de la Alemania nazi, ¿no? Colaboradoras de la Alemania nazi dentro de la Ucrania ocupada durante la Segunda Guerra Mundial por la Alemania hitlerista. O sea, ¿qué está pasando? Se supone que es un gobierno de derecho humanista, democrático, libre, y rindiéndole pleitesía a un señor que ha cometido esta serie de actos, tanto así que la comunidad judía, no recuerdo el nombre, bajo una organización, se ha manifestado completamente y bastante perturbada ante esa actitud del gobierno canadiense. Y esto no es casual, o sea, esto responde a cómo siempre han pensado, ¿no? Solamente que en estos momentos tan críticos, porque no les está saliendo bien las cosas, definitivamente. Todo se está acelerando en su contra, ¿no? Y lo estamos viendo, y comete este tipo de actos que son un simbolismo de lo que realmente en el fondo son. Bueno, eso es una reflexión para terminar, ¿no? En el mundo que estamos viviendo, ese mundo unipolar atlantista que, como vemos, ya no tiene más que ofrecer al mundo, sino la guerra, el caos y la destrucción, del cual, pues, el ejemplo de Ucrania es solamente un detalle simbólico, pero que explica todo lo que estamos viviendo. Doctor Flores Quelopana, muchísimas gracias a todos los asistentes al curso, a la clase de hoy, a la conferencia de hoy. Muchas gracias por sus preguntas tan pertinentes, tan interesantes, y no me esperaba clase tan buena, tan interesante la de hoy. Muchas gracias, maestro. Gracias. Nos vemos. Saludos a todos. Hasta la próxima. Atentos al grupo. Saludos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 众志成城，应对挑战，力行力改，破解难。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes.